Cuando quieras, Nuno. Muchas gracias por vuestra presencia. Hoy os quiero hablar de Dynamite. Dynamite es una herramienta suscrita en todo el mundo por hospitales, consejerías, etcétera, y también por facultades de medicina también en todo el Disculpadme, yo no mundo. escucho absolutamente nada, ¿eh? Y antes oía perfectamente. Bueno, mis- Nosotros estamos escuchando. y a mí también, ¿verdad? Sí, sí, a Nuno también. Ah, vale. No te tenemos quién eres. Bueno, no sé si puedo continuar Eh, o sí, continúa, Nuno, porque sí. Bueno, para los próximos minutos, estos son los 6 grandes objetivos. Os quiero describir do ponto de vista conceptual teórico que é esto de Dynamite. Iremos analisar em um repasso sua metodologia, suas recomendações e os níveis de evidência. Depois, em la interfaz, haremos um repasso, iremos buscar informação por enfermedade, por síntoma, medicamento. Quero também ensinar-vos que há muitas calculadoras, ponto 6, em cardiologia. E antes do ponto 5, os quero falar também da possibilidade de criar alertas sobre novas evidências que Dynamite recibe. A mim me gusta sempre empezar uma formação, uma sessão com uma pergunta. Um médico é um investigador. Um investigador é aquele que hace perguntas, é aquele que tem dúvidas, é aquele que quer saber mais. Qual é a pergunta com que empiezo? Como um médico se pode manter actualizado con las publicaciones científicas? Fijaos, quiero aquí enseñaros algo que me encanta. Hay aquí un artículo que ha sido publicado, como hace poco Juan comentó, yo vengo del mundo de las bibliotecas, me encantan también los artículos, en 1995, en la revista BMJ, una revista muy prestigiada en medicina, 4 médicos han publicado un artículo en que, de acuerdo con un modelo estadístico, fijaos, tiene esta conclusión. Para que un médico pueda estar actualizado, tiene que leer 17 artículos al día. Esto en 1995. Pregunta, y hoy, en 2023, ¿cuántos artículos al día tendrá que leer un médico para estar actualizado? Fijaos, yo estoy hablando desde hace 3 minutos. En los últimos 3 minutos han sido publicados 6 nuevos artículos. Por cada 30 segundos, en medicina es publicado un nuevo artículo. Pero tengo otra pregunta para hacer. Esta pergunta é de um outro artículo publicado na revista American Family Physician e a pergunta do título é esta: ¿por que somos tão lentos em adotar algumas práticas basadas em evidências? Há tempo, muitas vezes, muito grande entre a nova evidência que está publicada em la literatura científica e sua adoção em la prática clínica. Dynamite quiere contestar a estas preguntas. Quiero, bueno, regresar al PowerPoint. Entonces, queremos estar actualizados con las publicaciones, conociendo cuándo y dónde se producen cambios en la práctica clínica. Queremos estar actualizados también con las últimas guidelines, algunas, muchas, de España, y queremos estar actualizados con los fármacos recién incorporados y aquellos que, bueno, también son retirados. Como puedes ver, por cada 30 segundos es publicado un nuevo artículo. Isso significa que luego por las 11:59 tendremos más de 5.000 nuevos artículos. Isso significa que en el día 31 de diciembre, solo en medicina, tendremos más de 2 millones de nuevos artículos. Es un desafío. Es sin duda un desafío. Bueno, esto ya lo había comentado.
Y ahora quiero describir qué es esto de Dynamet. Dynamet, lo podemos decir así de un modo muy rápido, es un recurso que proporciona al médico una colección de evidencias que es contenido original, ¿verdad? Es muy importante decir que el contenido que vamos a encontrar es un contenido original, pero es un resultado de vigilancia sistemática de la literatura. Hay un grupo de médicos, vamos ya a conocer algunos, no son pocos, que hacen de lunes a viernes, repito, vigilancia sistemática de la literatura, teniendo como fuentes más de 550 publicaciones. Estamos hablando de las publicaciones más prestigiadas en medicina, de acuerdo con los distintos rankings. Bueno, no solo publicaciones, también guidelines de sociedades europeas, americanas, canadienses, etc. La información que vamos a encontrar es una información accesible en un formato tipo viñetas. ¿Por qué? Porque el médico quiere obtener respuestas rápidas. No olvidemos que esta herramienta es una herramienta pensada, concebida, diseñada para la toma de decisiones en el punto de atención al paciente. Es decir, muchas veces el médico tiene el paciente a su lado o a su frente. Queremos respuestas cortas y objetivas. Para atención. Por veces cuando escuchamos respuestas cortas y objetivas, podemos pensar, bueno, pero si es una respuesta corta o objetiva, no sé si yo me quedo satisfecho con la respuesta. Sí, hay aquí un equilibrio entre lo que es una respuesta corta y objetiva y el rigor de la respuesta para que no haya más dudas o ambigüedades. Eso es muy importante. Bueno, Dynamet es pues el resultado de las mejores evidencias disponibles en la literatura científica, guidelines y la experiencia clínica, que irá a aclarar la evidencia. Y es por eso que todos nuestros revisores, los médicos, estamos hablando de médicos con experiencia clínica. Muchos de ellos son profesores, pero ninguno es solo profesor. Profesor con práctica clínica. Eso es muy importante. Son expertos en sus campos. Vamos aquí a conocer también, yo lo he conocido en enero, ha sido un placer, el responsable por cardiología, que selecciona, me estoy repitiendo, la mejor y más apropiada evidencia. Es decir, tiene que ser una evidencia que tenga una aplicación, una aplicabilidad clínica del contenido. Y claro, también hay una revisión por pares. Peter Otken, lo he conocido en enero, hace 3 meses o 4, y es el responsable por todo el contenido de cardiología. Claro que no es el único. Él es el líder de un equipo muy grande de médicos cardiólogos. Fijaos, es profesor en la Harvard Medical School. Y hay otros de otras, fijaos, de reumatología, pediatría. Tenemos muchos, son algunos ejemplos. Son 125 médicos en Estados Unidos, más 450 de todo el mundo que escriben y o revisan el contenido de Dynamet. Es muy importante también añadir que trabajamos con algunas de las principales instituciones, asociaciones de médicos y también de fármacos de Estados Unidos, como por ejemplo, fijaos, IBM Micromedex. Vamos aquí a encontrar fármacos, medicamentos, información sobre fármacos que viene de Micromedex. Eso es algo muy importante decirlo porque Micromedex es muy, muy conocido, muy prestigiado. Es importante también añadir que trabajamos y muchas veces ellos revisan nuestro contenido con la American College of Physicians y también la American Medical Association. ¿Cómo los médicos hacen esta vigilancia sistemática de la literatura? Son 7 pasos.
este grupo de médicos lo que hace es, en la literatura científica, guidelines, etc., identifican la evidencia o las evidencias, seleccionan la mejor, la evalúan críticamente. Hay un report que se quiere objetivo, hay una síntesis, eso es muy importante. Muchas veces estamos leyendo un tópico que es el resultado, fijaos, de muchísimos y muchísimos artículos y guidelines. Después hay también otro médico o médicos que escriben las conclusiones y proponen recomendaciones. ¿Y por qué? Este recurso, muy importante, se actualiza no una vez al mes, no una vez a la semana, no una vez al día. Se actualiza varias veces al día. Hay siempre un grupo de médicos que, bueno, están siempre revisando, ajustando y actualizando los tópicos que vamos aquí a encontrar. Sobre las recomendaciones que vamos a encontrar, estas están clasificadas por fuertes y débiles. Es decir, una recomendación fuerte es cuando hay un alto grado de confianza de que las consecuencias deseables, beneficios, ¿verdad? Superan las consecuencias indeseables, los daños. Y tenemos también recomendaciones débiles. ¿Qué es esto? Es cuando hay una cierta incertidumbre o entonces es cuando las consecuencias deseables y indeseables están equilibradas. Y también tenemos las evidencias que son clasificadas de altas, moderadas y bajas. Y eso tiene que ver con la literatura científica, es decir, con su metodología y también con la abundancia o no, ¿verdad? Porque yo puedo tener una evidencia que me apunta este camino, pero es solo un estudio o dos. ¿Y qué estudios son esos? ¿Cuál es su metodología? ¿Verdad? Bueno, si hay una evidencia muy alta, es que del punto de vista cuantitativo y cualitativo, la literatura científica y guidelines apuntan para aquel camino. Bueno, vamos a conocer entonces Dynamet. Y a mí me gusta empezar siempre, siempre por el punto de partida. Todos vosotros, estoy cierto que sí, conocéis la biblioteca virtual, el website, ¿verdad? Vuestro website. Y hay una opción arriba que dice recursos. Podéis hacer clic en la primera opción que dice bases de datos. Hubo alguien que dijo que el corazón de un hospital, de una universidad, y yo puedo decir de una biblioteca, bueno, es de una biblioteca, no, de una institución, es su biblioteca. Bueno, si haces clic en Dynamet, dentro de la red de consejería, tenéis acceso directo por IP address. Pero vosotros, cardiólogos, podéis también acceder a Dynamet y otros recursos fuera de la consejería, por ejemplo, en casa. Solo es necesario seleccionar vuestra procedencia. Por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud es una de esas opciones. Bueno, después es solo una cuestión de acceder y fijaos. Tenemos aquí las últimas actualizaciones. A nuestra mano izquierda, más o menos aquí, tenemos las últimas actualizaciones. Hoy es día 13 de abril. Bueno, y en Estados Unidos todavía están durmiendo, pero fijaos. Voy a poner aquí all. Ayer, día 12, hubo 1, 2, 3, 4 actualizaciones. A ver si hay que alguno de cardiología. No me parece que haya. Fijaos, día 11, 1. Día 10, 1, 2, 3, 4, 5, pero hay más. Día 10, solo para curiosidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el día 10 de abril hubo 6 actualizaciones. ¿Y por qué? Porque no hay tiempo a perder. Porque nuestro grupo de médicos quiere desde ya proporcionar el acceso a las mejores evidencias. Y fijaos, muy importante también la fuente. Muy importante la fuente para que podamos, fijaos, Journal of Clinical Oncology.
tenemos siempre la fuente. Pero vosotros me preguntáis, Nuno, bueno, encantado con eso, pero yo quiero solo como cardiólogo, quiero saber cuáles son las últimas actualizaciones, ¿verdad? En cardiología. Pues bien, hago clic en categoría y hay aquí una opción que dice Cardiovascular Medicine. Hago clic en Apply y fijaos, tenemos aquí entonces para vuestro conocimiento, las últimas actualizaciones en cardiología. Fijaos, Ablation Therapy for Atrial Fibrillation, Varicose Veins, y hay muchos. Si yo quiero acceder al tópico, bueno, voy aquí, por ejemplo, a hacer clic en el segundo resultado. Aquí tengo el tópico. Bueno, aquí está en la actualización también. Puedo ir para arriba para empezar por leer las recomendaciones y el contexto. Pero eso después lo haremos. ¿Qué quiero también decir? Muchas cosas todavía. Aquí arriba tenemos distintas opciones. Yo quiero empezar por explorar, por navegar por estas 2, 3, 4, 5 opciones antes de buscar información. Es decir, cuando buscamos información a través de la caja de búsqueda, estamos buscando información que está dentro de todas estas opciones. Vamos a empezar por especialidades. Hay una pregunta que como cardiólogos puede hacer. Bueno, tengo una gran curiosidad. ¿Qué contenido? Claro que yo lo puedo buscar, pero ¿qué contenido hay dentro de la especialidad cardiología? Fijaos, hago clic en Specialties, tercera opción, cardiología. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere ligar el micro y me hacer una sugerencia. ¿A dónde puedo yo? ¿En qué sección? Si no escucho, yo, bueno, hago clic en una opción y ya está. Pero si alguno de vosotros quiere activar el micro y me proponer ahora una sección dentro de cardiología, me podéis ahora hacer la propuesta. Voy a esperar 5 segundos. Si no, bueno, solo para que escuchar vuestra voz. Bueno, fijaos. Voy a poner aquí, por ejemplo, un clic. Quiero decir otra cosa. Dynamed tiene 39 especialidades. Una de las más fuertes, y hay muchas fuertes, pero una de las más fuertes es cardiología. Porque Peter Otken, que es el médico como profesor en Harvard, responsable por cardiología, es muy, muy dinámico y proactivo. Yo voy a hacer clic, por ejemplo, en la sección Congenital Heart Disease. Hago clic. Y ahora fijaos, tenemos aquí opciones, pediatría o adultos. Voy a poner aquí la idea pediátrica. Y ahora tengo más 2 opciones. Fijaos, eso es una árbol, ¿verdad? Yo voy a hacer clic en la primera opción. Y ahora fijaos, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos que están dentro de Cyanotic Heart Disease, que por su vez está dentro de pediatría, dentro de Congenital Heart Disease y dentro de cardiología. Si yo quiero hacer clic en la segunda opción, Atrial Septal Defects, hago clic y fijaos, ya puedo estar leyendo ese tópico. ¿Cómo los tópicos están divididos? Fijaos, primero por Overview and Recommendations. Tenemos el contexto, la evaluación y el contexto, la evaluación, y aquí también tenemos Management, gestión. Fijaos también, por ejemplo, tenemos aquí una recomendación que es una weak recommendation. Pero fijaos, tenemos aquí también una recomendación fuerte. Los médicos, bueno, suelen leer todo, pero sin duda su atención máxima se prende aquí, que es un resumen, ¿verdad? Es un resumen de lo que podemos encontrar después en todas esas secciones. Fijaos también, cuando yo hago clic en imágenes,
yo puedo encontrar imágenes en alta definición. Yo encuentro no solo imágenes, pero también vídeos. Vamos a encontrar también los vídeos. Fijaos, este tópico, Atrial Septal Effects, ha tenido su última actualización en el día 11 de abril, hace mucho poco tiempo. Fijaos, la segunda actualización tiene que ver con una guideline de la Sociedad Europea de Cardiología. Fijaos cómo es interesante. Bueno, quiero regresar al tópico. Podemos leer entonces el background, el contexto, la evaluación y también management. Si hago clic en related topics, tópicos relacionados, es interesante ¿por qué? Porque son tópicos relacionados que me pueden despertar la atención y olvidar ese tópico y seguir otro. Fijaos, estoy aquí en la atrial fibrillation. Quiero regresar un poco atrás. Información genérica. Voy a decirlo en inglés, ¿está bien? Epidemiology o epidemiología. Fijaos, tenemos aquí también factores de riesgo, síndromes, enfermedades asociadas congénitas, etiología, patogénesis, con sus causas, patogénesis y asociaciones genéticas, history and physical, diagnosis, management. Fijaos otra cosa interesante. Eso es un paréntesis, atención, no es importante, pero puede ser importante. Estamos leyendo información en inglés, pero yo estoy utilizando, es solo para vuestro conocimiento, estoy utilizando un navegador que se llama Google Chrome. Yo, con el botón del ratón, perdón, que voy aquí a buscar el español, el Spanish, yo con el botón del ratón puedo, fijaos, traducirlo en un segundo. Fijaos, está en inglés, lengua original, está en inglés. Yo con el botón derecho del ratón lo traduzco para castellano en un segundo. Atención, no estoy aquí haciendo una sugerencia de traducción. Humberto Eco, que conocéis, nos ha enseñado algo muy importante. Traductor y traditore. Una traducción puede ser una traición, pero si hay una dificultad aquí y allá con el inglés, podemos traducirlo en un segundo para castellano para superar un obstáculo de naturaleza lingüística. ¿Está bien? Es decir, tenemos aquí la información en castellano. Yo, cuando hago muchas formaciones, los médicos que me dan feedback me dicen que la traducción es una traducción aceptable, es una traducción razonable y no hay muchos accidentes de terminología lingüística, etcétera, etcétera. Bueno, quiero regresar al inglés porque es contenido original, ¿verdad? En inglés. Y fijaos, por hablar en contenido original, fijaos los nombres. Tenemos aquí un topic editor, que es Jeremy Archer. Y fijaos, tenemos aquí, es un cardiólogo. Tenemos Esther, que es cardióloga, perdón, no es cardióloga. Y tenemos un deputy editor, fijaos, también que es profesor en la universidad, en una universidad, o dos universidades, que es decir, son tres personas. Esta primera persona, el topic editor, el doctor Jeremy, es, fijaos, el responsable por un equipo. Es el responsable por un equipo. Y después hay alguien que hace las recomendaciones y hay alguien que revisa, toda esta información. Vamos a continuar. Evaluación, complicaciones and prognosis. Fijaos también, muy importante, esto es muy importante que yo quiero deciros ahora mismo. Tenemos siempre, sí, es muy importante y los médicos, bueno, les encanta esto. Siempre que sea posible, tenemos la posibilidad, el enlace para el acceso al artículo
que puede estar disponible en acceso abierto porque vuestra biblioteca virtual suscribe la revista a donde ha sido publicado el artículo, o el artículo está disponible en acceso abierto, o bueno, no tenéis el artículo ni suscrito ni en acceso abierto, pero podéis por lo menos acceder al abstract. Fijaos, yo hago clic en full text y puedo intentar, a ver, es de PubMed, si está en PubMed, sí, no es PubMed, fijaos, yo puedo leer el texto completo de este artículo en HTML o si quiero también en PDF. Fijaos, aquí está el artículo en PDF. Ha sido una coincidencia, está disponible. Pero fijaos, voy aquí en Management, voy a repetir, siempre que puedo, fijaos, esto es otra revista, tenemos aquí la cita. Si yo médico tengo tiempo y quiero profundizar mis conocimientos, con tiempo, claro, leyendo este artículo, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, yo intento hacer clic en full text y fijaos, aquí está el artículo en texto completo. Es un artículo de Science Direct y yo pienso que puedo leerlo, sí, porque está disponible en acceso abierto, porque yo no tengo también acceso a Elsevier. No soy suscriptor. Fijaos, aquí está el artículo publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology. Yo pienso que es una revista importante en cardiología, pero yo aquí me quiero enfocar en las evidencias, en las síntesis. Fijaos, estamos hablando de muchos artículos con muchas citas. Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos una cita, tiene que ver con esto, la aspirina, etc. Hay aquí una evidencia, ¿verdad? Hay aquí una evidencia. Pero ¿cuál es la fuente de esta evidencia? ¿Cuál es el artículo? Siempre la transparencia, siempre la metodología, siempre el rigor metodológico. Fijaos, y también es una acción ética, ¿verdad? Es una revista muy importante, la llama, hago clic y aquí tengo, es de PubMed. Fijaos, en este caso, yo no tengo acceso, pienso yo, al texto completo, ¿verdad? Está en PubMed, pero por lo menos puedo leer el abstract. Ya no es mal. Claro, si hago clic aquí en llama, a veces tengo suerte, por veces sí, por veces no. A ver, y fijaos, bueno, fijaos qué suerte. No, qué suerte no. No tenemos, sí. No a ver, yo, sí, pienso que sí. No tengo acceso al texto completo, qué lástima. ¿Por qué? Porque es un, si atención, repito, si vuestra biblioteca virtual suscribe llama, bueno, ahí tendréis acceso por IP address. Atención, si hay un artículo que queréis acceder a partir de Dynamet, pero no estáis logrando accederlo, podéis contactar vuestra biblioteca, la biblioteca virtual de Juan y Laura, y yo, Victoria, Juan, Victoria es también bibliotecaria. Victoria también está aquí, ¿verdad, Victoria? Pienso que sí. No sé si Victoria es bibliotecaria. Bueno, Sí, Victoria forma parte del equipo de la bueno, biblioteca entonces, virtual. Sí, no. bueno, sí, muy gracias, Victoria. Bueno, puedes contactar la biblioteca virtual a donde está Laura, Juan, Victoria, etcétera. Los puedes conocer. Al final, yo voy al website para que los conozcan. Fijaos, decía yo, no me quiero perder. Podéis intentar pedir a la biblioteca virtual, que son incansables y muy amables, el artículo, y vuestra biblioteca virtual intenta, a través del servicio de préstamos interbibliotecarios, ir a pedir a otra biblioteca que lo tenga y después los ofrece a vosotros. Eso es muy importante. Nunca un usuario, bueno, nunca. El esfuerzo es que nunca un usuario se sienta frustrado porque no tiene acceso a un artículo en texto completo. Pero hoy quiero hablar de Dynamet, pero estoy hablando de Dynamet y de estas citas. Bueno, decía yo, también Gracias, tenemos, Nuno. gracias yo, tenemos también acceso a las guidelines. Fijaos, guidelines internacionales de una sociedad europea. Fijaos, sociedad, o mejor, Asociación Europea de Imagen Cardiovascular. Fijaos, yo si quiero hago clic en PDF
Y tenemos también, fijaos, aquí, fijaos, interesante. Tenemos la revista española. A ver, revista española, ¿será española? A ver, hago clic. A ver, revista española, sí, está aquí, fijaos. Revista española de cardiología, interesante. Revista española de cardiología. Tenemos aquí un comentario a una guideline sobre una enfermedad congénita en adultos. Yo puedo intentar acceder al texto completo, a ver si tengo suerte, y me parece que, a ver, depende de la revista o no, leo en castellano, a ver, leo en castellano, y aquí está. Fijaos qué suerte tenemos, hoy es mi día de suerte, porque ni siempre tenemos el acceso al texto completo. Fijaos, el artículo disponible en castellano, y es un comentario a la guía ESC 2020 sobre el tratamiento de las cardiopatías congénitas en el adulto, revista española de cardiología. Es decir, nosotros en EBSCO, en Dynamet, nuestro esfuerzo es involucrar, incorporar, no solo, claro, revistas americanas, porque es un producto americano, no, eso no es suficiente. Queremos que sea un producto global y como podemos ver, ha sido una coincidencia, no lo había preparado antes, no ha sido un aleatorio. Fijaos, tenemos aquí un comentario, ahí está guideline. Esto es muy interesante. Bueno, y tenemos también, fijaos, algo que me parece muy interesante, que es muy importante, digo yo, ¿verdad? O los médicos dicen que las competencias de comunicación son muy importantes. Lo que es necesario enseñar al paciente sobre esa enfermedad. Y fijaos, tenemos aquí información en castellano, fijaos. Tenemos aquí información en castellano que puede, bueno, que puede ser interesante comunicar al paciente. Fijaos, patient information. Es decir, comunicar al paciente o a la familia del paciente, si es alguien con edad pediátrica. Bueno, hemos entonces conocido cómo funciona ahí un tópico, cómo está estructurado. Y como podemos ver, está estructurado siempre con las citas, información, son síntesis, ¿verdad? Síntesis rigurosas. Fijaos, para una fácil interpretación, con rigor, es corto, pero tiene que estar allí todo, ¿verdad? Es una síntesis para la toma de decisiones. Eso es muy importante decirlo. ¿Qué más? Tenemos recomendaciones fuertes y débiles, niveles de evidencia, etc. Vamos a regresar. Aquí en aulas recientes ya lo conocéis. Ahora os quiero hablar de una cosa que encanta a todos los médicos y también farmacéuticos y también a algunos enfermeros que conocen Dynamet también están encantados con esta funcionalidad. Tenemos aquí los fármacos, las sustancias activas ordenadas de A a Z. Y fijaos, la fuente de información es Micromedex. Yo si hago clic en B, yo puedo intentar, por ejemplo, encontrar el bisoprolol. Y el bisoprolol, yo hice mis trabajos de casa, el biprosolol es, yo pienso que los cardiólogos lo conocen. Yo estuve ayer estudiando por la noche y me parece que esto es utilizado en cardiología, fijaos, sin duda, fijaos, en cardiología, fijaos, tenemos, voy a decirlo en inglés, dosing administration, perdón por decirlo en inglés, pero si lo traduzco para castellano, tengo miedo de algún error. La dosis adulta, la dosis pediátrica, fijaos, medication safety, class, fijaos, class, los mecanismos de acción, pharmacokinetics, muy importante también. Fijaos, patient education, clinical teaching, lo que hay que decir, lo que hay que comunicar al paciente. Cuando hablamos de medicina basada en evidencias, estamos hablando de involucrar al paciente, ¿verdad?
para que, bueno, se sienta corresponsable, involucrado y podamos obtener mejores resultados de salud. Toxicología, el about. Fijaos, el about. A ver, si tenemos aquí, muchas veces tenemos en el about el nombre comercial. Fijaos, en brand, a ver, fijaos, en España es el Enconcord. O también hay aquí otro que es Euradal. Fijaos, muy interesante. Más, yo pienso, no tengo la certeza, pero Juan me dirá, yo pienso que la biblioteca virtual suscribe también IB Macromedex. Fijaos, tenemos enlaces, si vosotros queréis, como médicos, a partir de este enlace, estamos hablando de las contraindicaciones. Fijaos, contraindicaciones. Si queréis profundizarlo, podéis hacer clic en este enlace y fijaos, yo no tengo, perdón, yo no tengo acceso, qué pena, yo no tengo acceso, pero yo voy a poner aquí el acceso. Yo tengo acceso, voy solo 5 segundos. Yo debía tener acceso, interesante. Yo debía tener acceso, a ver si lo tengo. Tengo aquí acceso, sí. Tengo aquí acceso. Entonces voy a repetirlo. Hago clic y fijaos, aquí tengo información con más detalle a partir del Micromedex. Pero aquí tenemos la síntesis del Micromedex. Eso es algo, bueno, que encanta a todos los médicos y también a enfermeros y farmacéuticos. Fijaos, bisoprolol. Repito, drugas de A to Z. Tiene como fuente de información IBM Micromedex. Otra cosa que os irá encantar, espero yo. Esto es una de las herramientas más populares en Dynamed. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, una vez más, el bisoprolol. Pregunta. Y vamos a imaginar que un paciente está tomando dronedarone, por ejemplo. Voy a ponerlo aquí otra vez. Vale, dronedarol. Puede tomar a la vez bisoprolol. Fijaos, check for interactions. Y que dice, cuidado, hay una interacción. May result in increased exposure to some beta blockers and increase incidence of bradycardia. Cuidado. Fijaos, esa es una major interaction. Si yo quiero conocer mejor los distintos grados de severidad, hay aquí una opción, hago clic en Severity Index, me permite saber los distintos grados o índices de severidad, ¿está bien? ¿Qué más? Tenemos aquí en la opción See Details, podemos saber un poco mejor. Fijaos, es un detalle. Los cuidados, la gestión clínica y, claro, referencias bibliográficas. Muy importante. Pero fijaos, una otra pregunta que me parece importante. Y una mujer que esté embarazada puede tomar esto, los dos, o uno de los dos, fijaos. Yo escojo Drug Pregnancy Interactions y fijaos, contraindicado. Cuidado. El dronedarone es contraindicado en mujeres embarazadas. Hay un peligro. Fijaos, las evidencias han demostrado malformaciones, así se dice en castellano, ¿verdad? O riesgos de malformación durante el embarazo. Cuidado. Pero el bisoprolol también aquí es un riesgo moderado, pero las evidencias son inconclusivas para determinar el riesgo, pero lo mejor es evitarlo. ¿Qué más? Por ejemplo, mujeres lactantes. Fijaos, lo mismo. También es
que el dronedarón y el bisoprolol, también, fijaos, a las mujeres lactantes lo deben evitar, sin duda. Más, comida, foods. Y fijaos, interesante, el dronedarón y el zumo de toranja, ¿verdad? El consumo de dronedarón y zumo de toranja también tiene una contraindicación. Voy a decirlo en inglés, o si quieres puedes traducirlo aquí en castellano. Puede resultar en un aumento de las concentraciones plasmáticas del dronedarón. Bueno, voy a poner, eso suena mejor por veces en inglés. Pero fijaos, yo puedo añadir otra droga, por ejemplo, fijaos, voy a añadir, yo puedo añadir muchas drogas, verapamil, por ejemplo, verapamil, fijaos, verapamil, hago clic en Check for Interactions y fijaos, tenemos aquí también más interacciones. Fijaos, tenemos aquí más interacciones, son beta bloqueadores, ¿verdad? Y fijaos, tenemos. Y si yo hago clic, fijaos, hay aquí una interacción con tabaco. Fijaos, interesante. CYP1A2 substrates y el tabaco may result in decreased exposure of CYP1A2 substrates. Fijaos, puedo combinar también con el tabaco, con etanol. Fijaos, el verapamil y el alcohol, ¿verdad? Cuidado, puede resultar en una intoxicación, pienso que lo estoy traduciendo bien, ¿verdad? Una mayor intoxicación por etanol. Interesante. Fijaos, ¿qué más? Yo puedo, a ver qué más hemos visto, etanol, druega, comida, a ver, una vez más, fijaos, eso no lo sabía. Bueno, primero hay que decir algo muy importante. El mejor café es el café portugués. ¿Cómo es posible un ser humano beber un café solo en España? Para mí es un misterio de la humanidad, pero fijaos. Concurrent use of caffeine and verapamil puede resultar, voy a decirlo en castellano, en un aumento de las concentraciones séricas de cafeína y una mayor estimulación del CNC. El CNC, vosotros sabéis lo que es CNC o CNS, estimulación. Fijaos, todo esto, fijaos, algo que me parece interesante. No tiene que ver más, fijaos, yo pongo aquí varfarina. En Portugal, en España, hay muchos pacientes tomando varfarina. Yo he vivido un año en Úbeda, provincia de Jaén. Yo nunca he tomado varfarina y espero nunca tomar varfarina en mi vida. Pero yo cuando estaba en Úbeda estudiando, yo y mis compañeros, no sé por qué, ni siquiera lo que había, bebíamos mucho té de camomila. Si pongo aquí camomila, perdón, manzanilla. La palabra en castellano es manzanilla. Fijaos, varfarina y manzanilla. Hago clic en la opción Check for Interactions y fijaos, hay una interacción. Puede el consumo concomitante a la vez de té de manzanilla y anticoagulantes, como la varfarina, puede aumentar el riesgo de hemorragia. Pero fijaos, esto es un punto natural, camomila. Y si pongo ajo, aquí los portugueses les encanta el ajo. Toda la comida tiene ajo. Y la paella también tiene ajo. Fijaos. Pero, atención, esto, claro que no vamos a prohibir. Eso es lo que dice la literatura. El uso concomitante de anticoagulantes y el ajo puede aumentar el riesgo de hemorragia. Hago clic en See Details. Y fijaos, en See Details. Y aquí tengo las referencias bibliográficas, no son pocas, que fundamentan aquella interacción. Fijaos, referencias son muchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Literatura, el sumario, el mecanismo probable, fijaos, la explicación, el mecanismo, addictive anticoagulant effects. Garlic may inhibit platelets aggregation through reduced thromboxane B2, increased fibrinolytic activity.
Fijaos, aquí está. Pues esto es siempre con fundamento en las evidencias, en la literatura científica. Varfarina y aspirina. Fijaos, aspirina. Voy aquí a escribir como lo conocemos. Yo conozco por aspirina. Varfarina y aspirina. Lo mismo, fijaos. Lo mismo. Riesgo de hemorragia. Fijaos. Y las referencias biográficas. Claro que yo, que no soy médico, no estoy diciendo, si ahora tomar varfarina y aspirina, bueno, no voy a tener una hemorragia. Hay un riesgo. Solo para decir que hay un riesgo. Bueno, esto es muy, fijaos, tabaco, ¿qué más? Una vez mujeres lactantes, etanol. Y hay aquí otra cosa que hace poco no había enseñado, pero está aquí. También puede haber interacciones entre la droga y una prueba de diagnóstico. Fijaos, drug lab interactions. Y fijaos, por ejemplo, la aspirina, hablando de la aspirina, solo la aspirina, puede, a ver, voy a poner aquí en castellano, puede provocar falsos aumentos en la medición de la glucosa debido a la interferencia, ¿verdad? Bueno, y aquí otro tipo de interacciones. Bueno, esto, las drug interactions, es de las, sin duda, que es de las funcionalidades más importantes, o mejor, más importantes, perdón, de las más utilizadas. Quiero ahora hablar de calculadoras. Y hay muchísimas calculadoras, ¿verdad? El ejercicio de medicina es también un ejercicio muchas veces de estadística. Fijaos, puedes preguntar a los cardiólogos, bueno, Nuno, ¿qué calculadoras hay en cardiología? Buena pregunta. Yo hago clic en la opción a la izquierda, Search by Specialty, y hago clic en cardiología. Y fijaos, hay muchísimas calculadoras en cardiología. Hay muchas calculadoras, ecuaciones médicas, criterios clínicos y después árboles de decisión. Fijaos, árboles de decisión. Hago aquí uno así de un modo aleatorio, fijaos. Podemos aquí, tenemos siempre después las escalas. Bueno, tenemos muchísimas calculadoras que podéis utilizar. Vamos ahora a trabajar en la caja de búsqueda. Yo puedo buscar con el término en inglés. Fijaos, escribo aquí art failure. Art failure. Failure. Fijaos. Fijaos también, antes de terminar de escribir, hay dos opciones, el go to y el search for. Me preguntáis, ¿cuál es la diferencia, Nuno, entre el go to y el search for? Si yo escribo art failure, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, puede tener más, significa que hay por lo menos 5 tópicos con, está aquí mal, perdón, que estaba aquí mal escrito. Estaba aquí mal escrito, me he equivocado. Perdón. Art failure, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Fijaos, 5. 5 tópicos, ¿verdad? 5 tópicos. Vou poner aqui acute. Com art failure. Pôr aqui acute art failure. Acute. Fijaos. Si escribo acute art failure, hay 2 tópicos con la expresión acute art failure. Un paréntesis. Yo aquí en Dynamet no tengo que tener una preocupación con encabezamientos, los mesh, etc. No. Mas yo en Dynamet no tengo que tener una preocupación con operadores booleanos, and, or not, y, o no. No hay que tener esa preocupación. La caja de búsqueda es inteligente lo suficiente para incorporar de un modo invisible los operadores booleanos. Fijaos, si yo escojo el search for, significa que yo voy a buscar en todo el contenido de Dynamet la expresión acute art failure. Fijaos lo que va a pasar. Hago clic y tenemos, fijaos, las calculadoras en primer lugar y después, fijaos, todos los resultados. Son 2087 resultados, fijaos, con la expresión acute art failure.
Claro que tenemos los resultados son ordenados por relevancia. Los primeros tienen la expresión acute heart failure en el título. Pero fijaos, después hay aquí otro que tiene beta blockers for heart failure. Ya no tengo la palabra acute, pero tengo aquí abajo. Heart failure, mortality predictors, diuretics for heart failure. Bueno, tenemos aquí, fijaos, muchísimos y muchísimos resultados. Voy a volver a regresar atrás. Yo los puedo, atención, los puedo, fijaos, filtrar por tipo de contenido. Quiero procedimientos. Hago Quick in Procedures y fijaos, estoy hablando solo de procedimientos. Fijaos, son 59. Fijaos, esto es interesante. Esta es la ECMO. Aquí en Oporto, en mi ciudad, la ECMO ha salvado muchas vidas de mujeres embarazadas con COVID-19. Fijaos, sobre la ECMO. Bueno, no me quiero distraer. Vamos a regresar a la caja de búsqueda y voy a escribir otra vez acute heart failure. Fijaos, si hago clic en la primera opción, una vez más, lo que estoy viendo, fijaos, lo que estoy viendo es, son 4 imágenes, fijaos. Yo, atención, aprovecho para deciros esto. Aprovecho para decir, yo médico o profesional sanitario, puedo utilizar estas imágenes para un artículo, para una comunicación en un congreso, etc. Si soy médico, estoy haciendo un doctorado, no sé qué, bueno, puedo utilizar las imágenes. Claro que la cita es importante y también, es decir, tengo objetivos científicos académicos. Bueno, los updates, fijaos, los updates y el tópico. Una vez más, a ver si hay aquí alguna guideline española. A ver, guideline española, a ver. Aquí está, fijaos, una guideline española de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Coronaria. Pienso que es así, ¿verdad? Lo tengo aquí, hago clic. Esto es, a ver si hay aquí alguno de Andalucía. A ver, si hay aquí alguno de Andalucía. No, es de, no, a ver, yo pensaba que no, que sí, pero aquí no hay. Bueno, hago clic, no importa, y fijaos, lo tento. Aquí está, fijaos. Guías de práctica clínica está en castellano. Para el manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Fijaos, tenemos aquí algo que me parece interesante y que está, por coincidencia, en castellano. Fijaos. Tenemos aquí un sumario. A ver, hay aquí un sumario. Hago clic. Tengo aquí un sumario que también lo puedo intentar después leer. Fijaos, siempre que posible, tenemos guías en castellano y de sociedades españolas de cardiología y otras especialidades. Una vez más, fijaos, siempre con enlaces, siempre con enlaces. Bueno, en este caso, ¿sí? Nuno, la revista que comentas la tenemos suscrita. Interesante. Vale, con Elsevier. Muchas de ellas, pues las tenemos. El texto completo lo tenéis disponible en el PubMed de la biblioteca virtual o a través del listado AZ de la biblioteca. De hecho, si esta sesión que está haciendo Nuno con Dyname, el que fuera del sistema sanitario, estuviera en IP corporativa, ¿no? Como cuando estamos en nuestro centro de trabajo, ese artículo, esa guía, os la hubierais descargado a texto completo sin ningún problema. Porque la revista está suscrita a texto completo por la biblioteca virtual. Gracias, ¿vale? Juan. Gracias. Yo hace poco había comentado que, que muchas veces yo puedo, no olvidemos nunca que esto que estamos viendo es contenido original. Isso não é um copiar-pegar, isso é muito importante decirlo, não é um copiar-pegar
de las revistas, de los artículos. Es contenido original, escrito por las manos de esos médicos. En este caso, bueno, esto es muy importante. Pero eso no es un artículo también no es un artículo, es un tópico. Son síntesis. Pero yo puedo, yo médico, en un congreso, en un artículo, puedo utilizar esto, ¿verdad? Como fuente de información. Y puedo tener necesidad de hacer la cita. Fijaos, hay un botón a la derecha, hay aquí 4, voy a intentar subrayarlo. Hay aquí 4, voy a intentar subrayarlo, no consigo subrayar, perdón, pero como puedes ver con mi ratón, aquí 4 iconos. El tercer icono me permite obtener la cita de acuerdo con el formato de Vancouver, que es lo más, pienso yo, Vancouver, después APA, lo más habitual en medicina. Puedo también, fijaos, yo soy cardiólogo en mi hospital y trabajo en equipo. Yo si quiero, fijaos, puedo compartir por correo electrónico con mis compañeros, a ver, con Juan, a ver, así, Juan, ¿a dónde? A ver, Juan, a ver, Juan, ¿cuál es tu correo? Ya no me acuerdo cuál es tu correo. A ver, bueno, es Hernández. Aquí está. A ver, Antonio.hernández fijaos. ahí. Yo puedo, fijaos, vamos a imaginar que yo y Juan somos compañeros cardiólogos. Yo encuentro este tópico. Quiero compartirlo con Juan para que lo vea. Juan, esto te va a interesar, es muy interesante. Juan, tienes que leerlo. Bueno, vamos a imaginar. Yo hago clic en Send y fijaos, Juan, perdona por ese correo, tienes que borrarlo después. Fijaos, he enviado el enlace para ese tópico para un compañero mío. ¿Está bien? Bueno, yo puedo también imprimir, para que lo sepáis, una sección o dos. Bueno, si quieres imprimirlo, claro que hoy intentamos evitar imprimir por los gastos, por motivos ecológicos, etc. Fijaos también que por coincidencia, este contenido es producido en colaboración con el Colegio Americano de Médicos, American College of Physicians, ACP. Tenemos imágenes. Bueno, fijaos. Quiero hablar de este follow dentro de un minuto. Si yo escribo aquí solo la palabra heart, corazón, que es una cosa no hay nada más genérico en cardiología do que escribir corazón, pero fijaos, y tengo aquí un problema. Bueno, tenemos aquí un problema. Esto me encanta, tengo una pena. Tenemos aquí 33 vídeos. Y fijaos, este vídeo voy a hacer clic. Vosotros no, es una pena porque este vídeo nos enseña a escuchar el sonido, nos enseña a identificar un problema a través del sonido del corazón. Es una pena porque no se escucha, pero yo escucho el tutum, tutum. A ver, vosotros, estoy escuchando una voz. Fijaos. Vosotros, fijaos, yo ahora voy a escuchar el sonido del corazón. Es 1, es 2, es 3. Eh, pum, 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 pum. Voy a escucharlo así, pum, 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 pum. Nosotros no lo Ya lo escuchamos, ¿no? sé, ya lo sé. Imagino que es por el programa que utilizamos Sí. para la formación. ¿Puedes leer? Y Las podemos leyendas inferiores sí se leen. se lee, sí. Fijaos, hay Ujú. muchos vídeos, hay aquí otros vídeos. Este no tiene sonido, no es necesario tener sonido. Fijaos, eso tiene que ver con un tricuspid regurgitation identified by cardiac PECAS, fijaos, es un vídeo también, y después es importante para después comparar. Bueno, hay 3 aquí,
33 vídeos, por ejemplo, aquí en Large Left Ventricle. Ok, fijaos, otro vídeo, muy pequeñito, es un vídeo de 12 segundos. Voy a poner un vídeo de 12 segundos. Bueno, que podáis también, ese no tiene sonido, pero hay aquí vídeos que este segundo también tiene sonido. Esto para médicos, también para cardiólogos y para médicos residentes, ¿verdad? Esto que está empezando, eso es muy, muy interesante. Fijaos, entonces tenemos imágenes y también vídeos. Y en cardiología, sin duda, que hay muchísimos vídeos. ¿Qué quiero ahora enseñar? Estamos terminando, más 10 minutos terminamos. Quiero ahora invitaros a que tengáis una cuenta personal. ¿Cómo se hace? Si vosotros, yo voy a hacer sign out, porque si vosotros hacéis clic en este botón, aquí en mi caso dice subscribe. En vuestro caso, no tenéis el botón subscribe, porque ya está suscrito, tendréis el botón register now. Fijaos, register now. Yo si hago clic en la opción register now, no es mi caso, tenéis 4 o 5 campos donde escribís vuestro primer nombre, vuestro apellido, vuestra dirección de correo electrónico, vuestra especialidad, cardiología, y vuestro perfil médico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Es que podréis activar alertas y más. Pues también, voy a enseñarlo, bajar una app y podéis acceder a todo el contenido de Dynamet a través de vuestro app. Lo voy ya a comentar dentro de pocos minutos. Fijaos, bueno, yo ya tengo cuenta. ¿Por qué he creado una cuenta? Voy a repetirlo. Para crear una cuenta personal, tenéis que estar dentro de la gama de IPs de la consejería. Y hay un botón, voy a repetirlo, hay un botón arriba, aquí es azul, que dice Register Now. ¿Está bien? Aquí queréis ver Consejería de Sanidad de Andalucía, algo así, más o menos. Y después un botón que dice Register Now. Y eso permite un acceso personalizado de acuerdo con vuestras preferencias. Fijaos. Yo ya tengo cuenta, voy a entrar con mi cuenta y vamos aquí, voy aquí a enseñaros dos cosas que me parecen muchísimo interesantes. Primero, yo hago clic en especialidades. Y aquí uno que dice cardiología. Yo si hago clic en follow, tengo 3 opciones. Yo, cardiólogo, quiero recibir un correo siempre que haya una nueva actualización. O entonces digo, no. Yo quiero sí recibir un correo, pero siempre que esa actualización de un modo potencial tenga un cambio en la práctica clínica. Juan, yo estoy escuchando un ruido, perdón. Tercera opción. Yo no quiero recibir correos, estoy ya harto de correos, madre mía, harto de correos, pero quiero que Dynamet se ajuste a mi perfil, se ajuste a mis preferencias. Fijaos, para solo que sepa. Bueno, la mayoría de los médicos escoge la segunda opción. Me parece interesante, pero hay otros que no quieren correos, pero quieren que Dynamet, la homepage, la portada, se ajuste a sus especialidades o especialidades. Fijaos, follow, a clic en Dynamet y fijaos. Agora em follow, eu vou aqui a quitar, perdão, eu vou aqui a quitar, perdão, vou a quitar isto, que são de outras formações. Bueno, fijaos. Agora sim, fijaos, eu estou autenticado NHS de Nuno Henriquez a followed. E fijaos, não tenho correios, pero estas são as últimas atualizações em cardiología. Fijaos. La Dynamet se ajusta a mi perfil, a mis preferencias. Fijaos, no recibo correos, pero así que accedo a Dynamet,
porque estoy autenticado con una cuenta personal, yo veo contenido que me interesa. Y no veo contenido de dermatología, no veo contenido de oftalmología, no, solo de cardiología. ¿Qué más? Voy aquí otra vez a escribir art failure, puede ser, bueno, fijaos. Art failure screening and prevention. Es también aquí un tópico. Fijaos, yo sí, y tengo aquí, a ver, bueno, aquí, la autorización es de 2021. Bueno, pero vamos a imaginar esto. Yo quiero recibir un correo siempre que haya nuevas actualizaciones sobre este tópico. Fijaos, a la derecha hay un icono, el segundo que dice follow, hago clic si quiero en la segunda opción o en la primera, follow, ¿qué va a pasar? A partir de ahora, siempre que este tópico se actualice con nuevas evidencias, con nuevas actualizaciones, yo recibiré un correo con el enlace para que lo pueda leer. Bueno, ¿qué quiero ahora invitaros? Yo voy a compartir el móvil conmigo, con vosotros, mi móvil. Iréis ver mi móvil dentro de 5 segundos, espero yo. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Fijaos, este es mi móvil. Está aquí mi móvil en la pantalla. Yo tengo aquí una app que se llama Dynamed. ¿Qué quiero decir? Eso es muy importante, porque en España y Portugal, que es mi territorio, en todo el mundo, hay miles y miles de médicos con el icono de Dynamed. Si yo tengo un iPhone, tengo que ir a la App Store y escribir Dynamed. Si yo tengo un móvil Android, tengo que ir al Google Play y escribir Dynamed. Bajo y hay tres opciones. Primera opción, quiero descargar texto, imágenes y vídeos, más o menos 1 gigabyte. Quiero descargar, es una opción, es el usuario que escoge, es una opción solo texto, más o menos 500 megabytes, o solo el icono. Pero ahí, si yo instalo solo el icono, necesito siempre de conexión a internet. Esto para decir, si yo escojo la primera opción o la segunda, esto es increíble, mismo que yo no tenga internet, yo puedo acceder a los vídeos, a las imágenes y al texto. Esto está pensado para médicos en hospitales a donde no hay conexión y muchas veces hay emergencias, ¿verdad? Y lo que queremos es que el médico, el profesional sanitario, tenga siempre acceso a Dynamed. Por ejemplo, en Inglaterra, en las ambulancias hay tablets con Dynamed instaladas. ¿Por qué? Porque hay una emergencia y muchas veces puedes estar en un sitio a donde no hay internet. Bueno, ten Dynamed. Por ejemplo, hay una mordedura de una serpiente. Hay que encontrar el antídoto. Dynamed también lo da. Bueno, y esto es muy interesante. Fijaos, todo el contenido, voy a escribir aquí, yo tengo esto en oscuro, eso es mi preferencia, tener así oscuro, perdón, heart. Fijaos, perdón que estoy, art. Fijaos, aquí una búsqueda perdón que me he equivocado aquí, ok. Fijaos, art failure with reduce ejection, hago clic, fijaos, y tengo aquí todo el contenido. Fijaos, y yo se desconecto el Wi-Fi, ya se ha desconectado, no pasa nada. Y yo tengo las imágenes, tengo las imágenes aquí. Esto tengo aquí un problema con mi móvil. Fijaos, tengo aquí todo el texto fijaos, con los enlaces, todo aquí en el móvil. Todo el contenido estará en el móvil y estas son buenas noticias. Fijaos, guidelines con las últimas actualizaciones, todo el contenido dentro de un móvil. Es como tener una auténtica biblioteca dentro del móvil. De repaso, que vosotros ya estáis un poco cansados, de repaso. Dynamed se actualiza todos los días. Puedes encontrar síntesis de evidencias, ¿verdad? Contenido
de medicamentos Micromedex. Podéis activar alertas cuando los temas se actualizan. Tenéis también gráficos e imágenes. Podéis acceder a Dynamed dentro y fuera de vuestros hospitales, etc. Podéis acceder también a través del móvil. Y hay otra cosa que quiero decir, que hay, por ejemplo, yo aquí tengo 56 créditos. Esto solo para decir que yo los puedo, en Estados Unidos, esto es muy importante en los países europeos para el reconocimiento de créditos y después para la carrera también, pero esta formación es acreditada, entonces no hay que tener también problemas con eso. Bueno, vamos a terminar. Mi sugerencia es que vosotros hagáis, que bajéis la app de Dynamed. Puedes tener todo el contenido de Dynamed en vuestro móvil 24 horas al día, 12 meses al año. Eso es increíble tener una app de Dynamed. Y claro, atención, aunque se quede claro. Primero, bueno, la app os irá a pedir vuestras credenciales. Son las credenciales que vosotros mismos habéis creado aquí en aquel icono a donde dice Register Now. ¿Está bien? No son las credenciales de la consejería. Son las credenciales que vosotros mismos habéis creado, voy a repetirlo, en esta opción aquí, en la opción Register Now. ¿Está bien? Y después podéis entonces proceder a la autenticación en la app. ¿Está bien? Y una vez tenéis que poner las credenciales de 3 en 3 meses. ¿Está bien? Porque, bueno, por una cuestión de seguridad. Bueno, estoy ahora disponible para vuestras preguntas. Me gustaría mucho escuchar vuestros comentarios, pero si ahora no hay preguntas, ya sabéis, hay un equipo de bibliotecarios increíbles, muy competentes, muy amables. Por ejemplo, Victoria, Juan y Laura son los que yo conozco. Bueno, son más, fijaos, aquí, a ver, aquí está, equipo de información, nosotros. Es muy importante conocer los rostros y fijaos Juan, Laura, Victoria, todos sonriendo. Tenemos también a Antonio, Carmen, Pablo, Eva Toro y Eva López, Jorge y también Belén. Bueno, fijaos, estos son los rostros por detrás de ese esfuerzo de proporcionar a los profesionales sanitarios la mejor información. La mejor información científica y los mejores productos point of care son proporcionados por el esfuerzo de Laura, de Juan, de Victoria, de todos esos compañeros que están aquí para trabajar con vosotros, promoviendo la salud. Bueno, yo me quiero callar, quiero ahora escuchar vuestra voz. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Estoy ahora disponible para Gra- vuestras preguntas. Gracias, Nuno. Yo voy a detener la grabación Gracias. y todo el que quiera intervenir ahora, hacernos alguna consulta sobre la sesión, pues es el momento de hacerla para que se pueda atender de forma adecuada.